año 2029, este pequeño niño Akira no podía contener sus lágrimas ya que extrañaba a sus padres y su amiga Towa intentaba consolarlo porque sabía que estaba en una situación muy difícil, prometiéndole que ella estaría a su lado toda la vida, porque ahora ellos serían su familia e incluso aquel hombre también los abrazaba tratando de consolarlos. Ya en el 2038 el avance tecnológico empezó a cambiar el mundo de una manera muy drástica, ya que se centraron en hacer uso de la IA para encargarse de casi todo, reemplazando trabajadores, e incluso algunos jóvenes querían casarse con algunos artefactos en línea, además de que muchos crímenes hechos por la misma IA quedaban sin respuesta. Pero es muy obvio que todo está sucediendo, ya que el hecho que una IA se encargue de todo alteraba el orden de las cosas, porque solo un artefacto carente de alma o espíritu, pero esta tipa se manda alta comprensión sobre las almas. Mientras tanto, Akira se encontraba teniendo algunos sueños húmedos y en la mejor parte es despertado por su computadora personal Tajitsu, pero eso avergonzaba al chico porque volvió a hablar dormido, pero al mirar la foto de Towa no sabe por qué volvió a soñar ese tipo de cosas. Minutos después empieza a organizarse y le pide a Tajitsu que le muestre noticias importantes, justo cuando le muestra una de las más recientes, la cual resaltaba la inteligencia de Towa, quien era aclamada como una prodigio entre genios de la tecnología, pero debido al aumento de fama de Towa, Tajitsu le recomienda aumentar la seguridad de la casa, algo que Akira acepta, aunque se entera que Kazuya ya se había adelantado y había enviado la solicitud. Luego desayuna junto a Kazuya y se dispone a llevarle su comida cuando Towa sale saludando un poco agotada porque había pasado la noche en vela por estar en el lanzamiento de la versión beta del prototipo androide, el cual fue un gran éxito, pero ella sentía un poco de envidia porque Akira estaba disfrutando de su juventud e iba a la escuela, ya que para ella ir a esos lugares a aprender lo que ya sabía era demasiado aburrido, y por ese motivo ella se saltó algunos grados para graduarse antes y poder ayudar más en la investigación. Pero las palabras de su padre son bastante ciertas, no siempre se necesita de lógica, a veces solo algo espontáneo o ilógico trae momentos inolvidables. Mientras que Akira se daba cuenta que tenía poco tiempo, así que se despide, mientras que Kazuya recordaba que ya habían pasado 10 años desde que acogieron a Akira, pensando que deberían hacerle una fiesta, mientras que el chico al salir notaba que cerca de su casa habían bastantes personas esperando para poder entrevistar a Towa, la cual era actualmente conocida como una singularidad en una sola persona, y con tan solo 18 años es una persona bastante estudiada, dirige una empresa y trabaja como consultora de investigación, y su trabajo se veía reflejado en todo lo que tenga tecnología. Pero Akira solo se interesaba en algo: él quería cambiar la forma en la que lo llamaba, quería dejar de ser su familia y quería ser su novio. Es mi sueño desde que era pequeño. Pero no sabía cómo hacerlo, recordando cómo cuando tenía 7 años en medio de un accidente perdió a sus padres, los cuales estaban muy distanciados de sus familias, y por eso él se quedó solo y no había ningún familiar que lo acogiera, siendo ese el día cuando Kazuya, un amigo de su padre, lo tomó, y desde aquel momento tanto Kazuya como Towa lo trataron con mucha amabilidad. Incluso Towa lo quería como su hermano y ahora ellos eran su familia, pero él no quería quedarse para siempre como un hermano pequeño, pero por estar desconcentrado perdió una apuesta con su amigo. Mientras tanto, Towa estaba en una reunión planeando la forma de construir el puente más largo del mundo, y para poder lograrlo necesitaban los resultados de su investigación, algo que ella acepta enviar, y dan por terminada la reunión. Luego se dispone a preparar la fiesta para Akira en compañía de Ichikishima. Mientras hacían la planeación pensaba en qué podría regalarle, pero al estar viendo sus fotos se ruboriza un poco al pensar que últimamente Akira se ha vuelto más maduro que antes, pero estos pensamientos la abrumaban y decide descansar un rato justo cuando escucha que Akira llegaba a casa y sale a recibirlo, haciéndole algunas preguntas sobre su día, pareciendo una madre sobreprotectora, pero ella lo hacía solo porque era su hermana mayor, aunque ese comentario los ponía un poco incómodos a los dos, pero deciden ir a comer, y en medio de la cena Towa le pregunta si quisiera comer algo especial para el siguiente día, pero Akira le
recuerda que él es el que debe cocinar, así que planeaba hacer una receta nueva. Más tarde, Towa intentaba sacarle información sobre sus gustos, pero él no tenía mucho que elegir porque ya tenían bastantes cosas en casa para divertirse, pero mientras hablaban son interrumpidos porque surgieron malas noticias provenientes de la empresa de androides, ya que múltiples países exigían que se detenga el desarrollo porque incluso el Papa salió a dar su punto de vista, ya que aquellos androides eran muy similares a los humanos y estarían yendo en contra de la voluntad de Dios, porque él es el único que crea vida y hacer eso con aquellos robots es anteponerse al creador. Esto preocupaba a Towa, pero ya se lo veía venir. Pero se preocupaba porque si logran cancelar su proyecto, toda su investigación sería archivada, pero eso era algo inaudito para ellos porque sus androides eran diseñados para traer alegría a los humanos. Pero Kazuya les pide que se calmen porque él iría a hablar con conocidos para tratar de detener aquel proceso o al menos comprender por qué ellos querían meterse en sus asuntos. Además lograban ver que en la TV estaban tratando también aquel tema, pero Akira se sentía frustrado porque él no podía hacer nada para ayudar. Y en busca de querer hacerlo empieza a investigar, pero la información es mucha y debido a aquel discurso del Papa las discusiones han aumentado, demostrando que hay más en contra que a favor de Towa, dando un porcentaje muy elevado de que su investigación podría ser cancelada, lo que provocaría un retraso en todos los proyectos a futuro, porque en lugar de ser 5 años para terminar alguno, podría aumentar a más de 20. En eso Kazuya entraba a la habitación notando que Akira estaba un poco enojado, al igual que Towa, pero tenían que ser fuertes y en especial él, porque venía justo a pedirle que apoye con todo lo que tiene a su hija, ya que ella va a necesitar mucho apoyo emocional. Más tarde, Akira pensaba en aquellas palabras, aunque Tagitsu se burlaba un poco de él con la intención de alegrarle el día, pero Akira sabe que debe dar lo mejor de sí, aunque también sabía que hay un límite de lo que él podía hacer, y Towa tenía muchos problemas en camino, así que él debe tratar de mantenerla animada lo mejor posible, y empieza su camino llevándole un pan. ¡Qué agradable sujeto! Más tarde, Kazuya ya tenía algo de información, ya que todo se debía a que varias empresas rivales se unieron con la intención de sacarla del juego, aprovechando que la iglesia se pondría en su contra y decidieron apoyar sus causas e ideologías, todo con el fin de no perder el monopolio de la IA porque su empresa estaba ganando mucho terreno, algo que Towa comprende porque últimamente habían recibido miles de correos de afiliados con problemas de financiación, lo que probablemente sea parte del plan de esas personas, además de que también comprenden por qué el interés constante de asociarse con ella. Un mes después, la empresa tuvo un gran declive en la bolsa y todo gracias a la petición de detener su proyecto, lo que desanimaba a Towa porque estaban interfiriendo demasiado en sus proyectos, pero es sorprendida por Akira, quien muy nervioso le propone ir al zoológico. Eso altera bastante a la chica, quien corría a su cama pensando que él le había invitado a una cita, pero se molesta porque Ishikishima se adelantaba proponiéndole declarar sus sentimientos, pero ella no sabía qué hacer porque llevaban mucho tiempo siendo familia, pero Ishi le recuerda que ellos no son parientes, aunque Towa recordaba algo y se ponía a trabajar muy preocupada, mientras que Ishi en voz baja le mencionaba que ella envidiaba mucho su vida. El fin de semana llegó y se dirigían a su destino. Towa estaba muy emocionada porque este tipo de lugares le encantaba, pasando un gran día lleno de alegría porque Towa amaba a los animales. Y mientras veían una peli, tienen un momento incómodo y en la noche llegan a un spa, pero Towa no parecía muy confundida hasta que empezó a disfrutar de cada momento porque no tenía que preocuparse de nada más sino de ella misma. Luego beben un poco de leche y después de comer un robot se llevaba su comida y Towa mencionaba que ella es fanática de aquellos robots porque tienen un potencial que podrían aprovechar, pero se quedaba sin palabras cuando Akira le regala una mascota robot, el cual él mismo había construido usando la tecnología que ella había creado, y se disculpa porque en aquella ocasión mintió, ya que le dijo que no estaba interesado en nada, pero era porque estaba demasiado ocupado creando aquella mascota, además de que él deseaba poder ayudarla y ha estado estudiando sobre su investigación y él quiere saber todo sobre ella porque no quiere ser solo su hermano, y esto abrumaba a Towa, quien evade aquel tema hablando sobre aquella mascota, lo que también pudo notar a Akira, ya que ella fue muy sutil al cambiar de rumbo la charla, pero era porque Towa había entrado en pánico.
De camino a casa iban un poco nerviosos, tanto que hasta su rostro se puso plano, pero decidieron dar un paseo antes de llegar a casa, y de camino ella le recuerda aquella celebración, así que aprovechando la ocasión y con los nervios a mil, le daba un regalo, algo que alegraba al chico, quien lo abre y ve un álbum que no solo tenía imagen, sino que también reproducía audio, porque ella quería que él recordara todo lo que había vivido en los últimos 10 años, algo que lo hacía muy feliz. Pero Towa vuelve a insistir en aquella conversación de antes, diciéndole que ella también se sentía igual, expresándole cómo se sentía desde aquel día que lo conoció, y aunque ella intentó verlo como su hermano, no podía hacerlo porque cada día que pasaba y lo veía volverse más varonil hacía que su corazón enloqueciera y no podía ni concentrarse en nada. Pero Akira la interrumpe de manera que la deja atónica. Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable. Aunque siente que se apresuró, pero acepta aquella propuesta del chico, aunque le pedía que la esperara un poco porque aún eran muy jóvenes, ya que primero deberían hacer las cosas en el orden correcto, y eso alegraba a Akira, a quien le daba un fuerte abrazo que ella también corresponde, y le pide que tengan una gran familia. Al llegar a casa, Tajitsu felicita a Akira, pero le recuerda que desde ahora el desafío sería más duro, algo que él sabía, y promete estar para Towa siempre, pero se aloca un poco tratando de disfrutar de su momento, mientras que Towa le agradecía a Ichi por darle aquel impulso, pero las palabras de Ichi preocupaban a Towa porque cada vez aquella IA parecía más una persona que una IA, cosa que Ichi no veía igual porque sabe que aún está lejos de comprender los sentimientos, pero aquellas palabras frustraban a Towa porque no entendía qué pasaba con el mundo, ya que usaban la IA para cualquier cosa sin importar lo pequeño que fuera el trabajo, pero ahora rechazaban la idea de tener robots que se parecieran a los humanos. Esta frase tenía un poco de verdad, e incluso Towa apoyaba aquella idea. En febrero del 2038 se celebraba ya la junta donde se decidiría qué pasaría con la empresa de Towa, y algunas personas mostraban su negativa, mientras que allí dentro Akira se asombraba porque en aquel lugar había gente muy importante, mientras que Towa se encontraba decidida a empezar su discurso, porque si lograban ganar sería como dar un gran paso en el avance de los androides, pidiéndole a Akira que le desee suerte. Así que pasa al frente y inicia su discurso presentando el proyecto LC, el cual consistía en poder mejorar a la humanidad, y para hacerlo le incrustarían un chip de IA en las personas. De esta forma ellos podrían usar la IA todo el tiempo sin importar si incluso dormían, ya que estarían siendo monitoreados todo el tiempo. Esta idea no parecía gustarle a aquel tipo, pero ella seguía con su presentación justo cuando aquel hombre empezaba a correr, y al subir al estrado desenfundaba su arma mientras empezaba a dar su punto de vista, tomando el camino de la religión, y cuando el hombre disparaba, Akira intentaba protegerla, pero ella alcanzó a recibir un disparo, justo cuando en el forcejeo aquel hombre vuelve a disparar y Akira recibe 3 impactos. Aún así reúne fuerzas y solo se disculpa con Towa, pero no resistía más y cae sintiendo que sería su fin, pero él solo intentaba disculparse con ella. Un momento después vuelve a abrir sus ojos recordándose que debía proteger a Towa, pero cuando recobraba la conciencia caía al suelo notando que estaba desnudo y a su alrededor estaba todo destruido. En su espalda incluso tenía las heridas, pero al ver el exterior quedaba perplejo, pues toda la ciudad ahora estaba en ruinas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar. Recuerda activar la campanita. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo video.